la Biblia nos habla de solamente dos caminos. Ahorita vamos a ver el versículo en un ratito. Básicamente dos caminos hay en esta vida. Pero a veces en nuestro modo de pensar o en nuestro modo de ver las cosas, queremos pensar que hay más caminos que uno solo que lleva al cielo. Más caminos que llevan al cielo aparte del que enseñó Jesús. Entonces hay solo dos caminos: el camino angosto que lleva al cielo y el camino ancho que lleva al infierno. Pero en el camino ancho hay muchos caminos, o hay muchos carriles, si pudiéramos decirlo así. Muchos carriles que todavía pertenecen al camino ancho y llevan al infierno, pero que tal vez no lucen tan horribles como el camino ancho. Y básicamente quiero hablar hoy de tres caminos: el camino malo, el camino bueno y el camino de la cruz. El camino malo, camino incorrecto o camino injusto, camino pecador, no vamos a pasar mucho tiempo en él porque todos lo conocemos. Sabemos que hay gente viviendo en impiedad y en perversión. Pero también hay un camino bueno, un camino justo, un camino que parece correcto. Pero aparte está el camino de la cruz, y el único que lleva al cielo es el camino de la cruz. Y la mayoría de la gente que va por el camino ancho no va por el camino malo, sino por el bueno. Hay gente que, aunque no tenga ninguna religión, es muy moralista y hace muchas cosas muy buenas y trata de vivir sin hacer daño a nadie. Es un camino bueno aparentemente. Además hay gente que se llama cristiana, sobre todo en círculos que se llaman fundamentalistas o estrictos, que también tratan de vivir vidas muy piadosas, muy morales, muy buenas, pero todavía podemos ver que hay una distinción entre ese camino que aparenta ser correcto y el camino de la cruz, que es el único verdadero. Es por eso que nosotros no nos hemos unido con movimientos o sociedades o grupos que promueven cosas que son correctas. Por ejemplo, hay un movimiento aquí en Estados Unidos antiaborto. Estamos de acuerdo con ellos. Nosotros también estamos en contra del aborto. Y podríamos unirnos con ellos para protestar en contra del aborto. Sin embargo, puesto que ellos están viviendo un camino moralista, donde rechazan el aborto y tratan de hacer cosas buenas, pero no están siguiendo el camino de la cruz, es por eso que no podemos unirnos con ellos. El camino bueno y el camino de la cruz corren paralelamente, son paralelos, van casi en la misma dirección, y sin embargo, todavía hay una gran diferencia entre ellos. Y a veces el camino bueno oscurece el camino de la cruz. Sé que puede sonar confuso lo que estoy diciendo, lo tengo muy claro en mi mente, pero es difícil ponerlo en palabras. Pero vamos a ver estos tres caminos. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estos versículos nos enseñan que Jesús claramente dijo que el camino que lleva a la vida es angosto y la puerta es estrecha, y pocos son los que encuentran ese camino y los que están dispuestos
a caminar por él. Es el camino de la cruz. Es angosto y es estrecho. ¿Por qué? Porque es de la cruz, es difícil. Pero nos habla también de la puerta ancha, de la puerta espaciosa y del camino ancho. No le llama al camino ancho un camino malo, ni perverso, ni injusto, ni pecaminoso. Solamente le llama camino ancho. No implica claramente que es pecaminoso. Simplemente implica que es ancho. Simplemente implica que es más fácil que el angosto. Hay una corriente hoy en día en el mundo que la gente dice, es que todas las religiones llevan al cielo, llevan a lo mismo, nada más con que sea sincero. Y ese es un pensamiento muy bonito y halagador a primera vista y a los ojos, a los oídos, pero es totalmente contrario a la palabra de Dios, porque el Señor Jesús dijo que ninguna religión es el camino, sino que Él es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre, sino por mí. Y aún hay algunos que aceptan que Jesús es el único camino, pero todavía pierden de vista la cruz. Podemos tomar la Biblia nosotros y discernir por medio de la Biblia el bien y el mal, y tratar de evitar lo malo, y esforzarnos por hacer lo bueno, y hacerlo hasta cierto punto. Pero todavía perder de vista la cruz y no llevar la cruz en nuestra vida. Porque la vida de la cruz y el camino de la cruz va más allá todavía incluso que la distinción entre el bien y el mal. O sea, el camino de la cruz es un estándar más alto que vivir de acuerdo con el bien y el mal. Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, de aquí a Springfield, si tomamos la autopista para ir para allá, está lo que aquí se maneja por números, las autopistas. Entonces está lo que se llama la autopista número 60, que va hacia Springfield, y se entrecruza con la autopista número 13. Y hay una parte donde ambas se juntan y van al mismo lugar, y de hecho ese pequeño bulevar se llama, o le han llamado así, el 6013, porque es 60 de la carretera que viene del 60, y es al mismo tiempo el 13, van en la misma dirección, pero llega un punto en el que el 13 da vuelta a la izquierda y el 60 da vuelta a la derecha. Es así con el camino recto o camino bueno y el camino de la cruz. El camino de la cruz es un camino recto, tiene que ser bueno y santo, y muchas veces va por el mismo camino y en la misma dirección, se entrecruza y se junta paralelamente con el camino bueno. Los dos caminos se juntan, pero todavía hay una diferencia, y todavía en el destino el camino de la cruz da vuelta hacia un lado y el camino bueno da vuelta hacia otro. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba enseñando en estos versículos que leímos aquí en Mateo 7. Él había explicado un poco de esto en el mismo pasaje, el Sermón del Monte, pasajes que ya conocemos, Mateo 5:38, donde Él dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ese es el camino justo, ese es el camino bueno. Sin embargo, el Señor no se detuvo ahí, sino que en el versículo 39 dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ese es el camino de la cruz. El camino bueno o recto defiende sus derechos, la persona que va por él. Hace que defendamos nuestros derechos y lo que es nuestro. Hace que defendamos los derechos de otras personas también.
y que hagamos justicia con esas personas también. El camino recto o bueno guarda nuestras vidas. El camino bueno, que aparenta ser bueno, ciertamente suena muy bonito defender los derechos de otra persona o aún defender mis propios derechos. Es lo justo. Y es injusto que nos hagan mal si no estamos haciendo nada. Pero todavía no es el camino del Señor Jesús. Por eso dicen Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino bueno defiende sus derechos, defiende lo que es mío, defiende mis posesiones, si yo estoy caminando por ese camino. Sin embargo, el camino que Jesús trazó, el camino de la cruz, ama a sus enemigos y pone la otra mejilla. El camino bueno, también tiene una filosofía de que quiere hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Quiere eliminar el mal de este mundo. Y eso suena muy bien también. Sin embargo, el camino de la cruz es diferente. Quiere amar a los demás y les predica por amor sus verdades. Aunque al predicar eso no cambie el mundo. El camino bueno, hay lo que se llama entre la gente moralista y algunos grupos fundamentalistas las guerras justas, que si se cumplen ciertas condiciones hay guerras justas. Sin embargo, no es el camino que el Señor Jesús enseñó. El camino bueno, ¿qué más? El camino bueno protege mis planes, mis sueños y mis deseos, que tal vez no son claramente pecaminosos, pero que van en contra de Dios. Protege mis planes, mis sueños y mis deseos. El camino de la cruz los abandona y los rinde por Cristo. ¿Qué más? El camino bueno se preocupa mucho por el futuro. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de mí en el futuro? El camino de la cruz no se preocupa por eso, lo deja todo en las manos de Dios. Pierde su futuro. Hay un movimiento, una idea entre los evangélicos. Hoy en día se está poniendo de moda de un modo de presentar el plan de salvación. Y yo estoy muy de acuerdo con ese modo, excepto por unas pocas cosas. El método va más o menos así. La plática se da entre dos personas, se supone que uno le está testificando a la otra persona, y básicamente es así, le dice: ¿tú eres una buena persona? La mayoría de la gente dice: pues sí. Y entonces después le pregunta: ¿te podría hacer algunas preguntas? Si la persona responde como debe ser, de acuerdo al método, o está interesada, va a decir: sí, hazme unas preguntas. Entonces le van a preguntar: ¿alguna vez has mentido? La mayoría va a decir que sí. Van a decir: ¿y eso en qué te convierte? Y va a contestar: en mentiroso. Le va a seguir con los 10 mandamientos y va a decir: ¿alguna vez has robado, aunque sea algo muy pequeño? Y va a decir: sí. Le va a decir: ¿y eso en qué te convierte? Va a contestar: en ladrón. Va a continuar: honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? Va a decir: sí. ¿Y eso en qué te convierte? En un rebelde. Después van a seguir, van a decir: bueno, otro mandamiento dice: no matarás. Y citan que el Señor Jesús enseñó que si nos enojamos contra alguien o queremos hacerle daño en nuestro corazón, ya es como homicidio.
Y van a preguntarle, ¿tienes rencor contra alguien o has deseado hacerle daño a alguien? Va a decir, sí. Y le dicen, pues eso te convierte en un asesino. Continúan haciendo preguntas. Dice, por ejemplo, no adulterarás. Y citan que el Señor Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿Alguna vez has deseado a otra persona? Van a decir, sí. Y le preguntan, ¿y eso en qué te convierte? En adúltero. Y entonces la persona que está hablando le va a decir, mira, por tu propia boca has confesado que eres un mentiroso, un ladrón, un rebelde, un adúltero y un asesino. Los rebeldes van al cielo, los asesinos van al cielo, los ladrones van al cielo, los adúlteros van al cielo, los mentirosos van al cielo. Entonces la persona se da cuenta que no va a ir al cielo. Y eso está muy bien. Pero después continúan y le hacen el mismo plan de salvación que el resto de los evangélicos. Pedir perdón a Cristo, hacer una oración, creer en Cristo y unas promesas, y arrepentirse de esos pecados escandalosos, y todo está bien. Y esto trae a la gente a un despertamiento, a que se den cuenta que no son tan buenas como ellos creen que son. Los trae también a que se den cuenta de que están mal con Dios. Y los trae a que hagan una oración para aceptar a Cristo, la cual muchas veces no los convierte en cristianos, sino que los convierte en personas más moralistas, a un plano más alto, moralmente hablando, pero todavía no les presentaron la cruz, todavía no les presentaron lo que hay que hacer, rendir nuestra voluntad en todo, y aún en lo más difícil, y perder nuestra vida. Dios no nos llamó a guardar los 10 mandamientos. Dios nos llamó a que seamos como su Hijo, Jesucristo. Él nos llamó a ser discípulos de Cristo. En uno de los viajes que hice hace tiempo, fuimos a visitar a un hombre, que este hombre estaba enfrentando una batalla con el mundo. Cuando llegué a verlo, se veía en su cara una cara de desesperación, de tristeza, de desconsuelo. Y en el camino para ir a verlo, me acompañó otro hermano. Y en el camino este hermano me dijo, yo quiero ver más acerca de la verdadera salvación y del camino de la cruz. Eso me dijo en el camino, y llegamos a platicar con este hombre. Este hombre, les repito, todo en su rostro se veía que él está enfrentando una batalla. Él nos dijo que siente como si Dios lo estuviera jalando de una mano y el mundo lo estuviera jalando de la otra mano. Ahí, el lugar donde él vive, hay música muy mundana casi todo el tiempo. Para él es muy tentadora. Además tiene amigos que no son cristianos, la mayoría, y que lo invitan y que tratan de jalarlo al mundo. Y él dijo así, que estaba Dios jalando de una mano y el mundo de otra mano. Y dijo que era una batalla en la cual él se sentía totalmente impotente, totalmente sin poder para poder vencerla. Este hombre antes era un borracho y una persona con mucha amargura, y dejó la borrachera. Dios lo salvó y lo sanó de esas cosas, de la borrachera y de la amargura.
Y él dice que no quiere volver a eso y que no quiere volver atrás, pero todavía no tiene la victoria que le gustaría tener sobre el mundo. Y así hay mucha gente por el camino bueno que tal vez fueron libertados de pecados muy escandalosos, muy perversos, y han sido sanados por Dios de esas cosas, pero ahora van por un camino bueno, por un camino muy moral, pero todavía no tienen victoria sobre el mundo y sobre el pecado, la victoria que tal vez quisieran tener. Y tal vez quieren seguir a Cristo, pero todavía no están dispuestos realmente a tomar su cruz. Y lo que salió con este hombre con el que platicamos, lo que le dijimos, fue que el problema, el corazón de su problema es que él debe tomar una decisión clara, una decisión definida y clara de dejar a Cristo o de dejar al mundo. Una decisión de una vez por todas, de dejar el mundo y seguir a Cristo, o de seguir a Cristo y dejar el mundo. Eso fue lo que le dijimos. Está en el crucero, en el camino, para entrar al camino de la cruz, pero todavía sin tomar la decisión. Y volteé a ver al otro hermano y le dije, ¿querías ver más acerca de la verdadera salvación? Aquí está, mira. Aquí está un hombre enfrentando la cruz, enfrentándose con la cruz. Y el problema es que debe tener esa disposición a rendirse al Señor Jesucristo. Pocos son los que hallan el camino angosto. ¿Por qué? Porque a pocas personas entienden claramente la distinción entre los dos caminos. Entienden verdaderamente esa distinción. Muchos cuando leen camino angosto, pues se imaginan, pues el angosto es lo bueno, es lo justo, lo moral. Un camino en el que todo lo hagamos bien y tratemos de vivir vidas muy morales. Sin embargo, sin la cruz, suena muy bien eso, vivir vidas muy morales, se oye muy bien, pero si no aparece la cruz, es el camino ancho también. El camino bueno y el camino de la cruz, si pudiéramos poner una ilustración, los pudiéramos ver, el camino bueno y el camino de la cruz van en la misma dirección, hacen las mismas cosas, las mismas obras justas, solo que el camino de la cruz está lleno de nubes, están unas tormentas y se ven muchas piedras y el camino muy difícil y está así como parada, como una subida difícil. Y el camino bueno, se ve el sol, se ve todo claramente y es un lugar muy agradable, un camino muy agradable y muy tranquilo. Así es. Lamentablemente, muchas personas caen en esta trampa de tomar el camino bueno. Pero Jesús a lo que nos llama es a la cruz. Él no nos llamó solamente a ser muy moralistas, sino a la cruz. Lucas 9:23, vamos a verlo. Dice Lucas 9:23, y decía Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El hombre del mundo que es moralista ve la cruz, o vamos a decir, el castigo capital, como un lugar donde la justicia es servida, donde se aplica justicia y es lo que merecemos, donde la cruz es algo que merecemos porque hemos hecho mal y pues ni modo, tenemos que tomarla.
o hablando materialmente, como las penas capitales que hoy en día se otorgan, la inyección letal, es algo que un criminal merece por lo que él hizo. Pero el cristiano verdadero no ve la cruz como un lugar donde se va a aplicar justicia, no lo ve como un lugar donde él merece ir, aunque ciertamente sí merece, pero él lo ve como algo que él voluntariamente escoge ir por ese camino y voluntariamente escoge deliberadamente tomar la cruz. Es por eso que a los ojos del mundo el camino de la cruz es un camino oscuro y un camino con nubes y con tormentas y tan difícil. ¿Por qué escoger un camino así si podrías escoger el camino ancho, nada más que vivas una vida moralista? Se preguntan ellos. La razón para tomar este camino difícil es porque Cristo lo tomó primero y Él dijo que lo siguiéramos. El mundo ve a la cruz como un instrumento de muerte. El cristiano lo ve como la manera para obtener la vida de Cristo. El camino de la cruz es cuando tú llegas y ves el mundo y ves a Cristo. Y ves el mundo, tanto el mundo pecador e impío totalmente, como un mundo que es moralista también, trata de hacer acciones muy buenas. Pero a tu derecha hay un camino que va más allá de lo bueno, va a algo santo, va a una cruz. Es el camino angosto por el que Jesús caminó. Es un camino de muerte, de vergüenza, de sufrimiento, de autonegación. Y es un camino en el que tienes que cargar una cruz todo el tiempo que caminas por él. Y algunos escogen tomar ese camino porque quieren seguir a Cristo, porque aman a Cristo, porque saben que es el único camino al cielo, porque saben que Jesús dijo, si alguno, Él hizo la invitación, si alguno quiere, si está dispuesto, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice que tome la cruz cada día. En esta ocasión de este viaje que les cuento, que a este hombre le dijimos, necesitaba tomar una decisión de una vez por todas, de abandonar el mundo y seguir a Cristo. Lo único que no le dijimos fue que la decisión de una vez por todas, de abandonar el mundo y seguir a Cristo, la tenemos que tomar diariamente, cada día. Tal vez si lo decimos así no suena tanto como una decisión de una vez por todas, pero realmente es así. La decisión de una vez por todas de abandonar el mundo y seguir a Cristo y tomar la cruz, la tenemos que tomar cada día. Toda la vida cristiana se reduce a eso, una decisión diaria, o de seguir a Cristo y vivir sin el mundo, o de empezar a vivir como el mundo y renunciar a Cristo. Y debemos de mantenerlo así de claro, porque así de claro y así de tajante fue nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue su llamado. Tenemos que mantenerlo así de claro. Si escogemos ir por el camino bueno y moralista, pero todavía rechazando la cruz, estamos rechazando a Cristo. Aunque al mundo no le parezca, pero así es. Así de sencillo es. Aquí el Señor nos puso estas condiciones. No sé con cuántas personas he hablado, con mucha gente que me dice, yo quiero ser como Dios me hizo, yo quiero ser yo. Y hay así como una frasecita o un eslogan en el mundo, y hasta salen comerciales y ese tipo de cosas.
sé tú mismo. Bueno, aquí el Señor Jesús dijo que si queremos seguirlo, la primera condición es niéguese a sí mismo. Si vas a seguir a Cristo, no puedes ser tú mismo. Este versículo pisotea esa idea mundana de ser tú mismo. La mayoría de las veces nos gusta ser nosotros mismos. Hay veces que cosas de nuestro carácter no nos gustan, pero la mayoría de las veces nos gusta ser nosotros mismos. Y es difícil de vencernos a nosotros mismos. Pero el Señor Jesús dijo que para seguirlo, la primera condición es negarnos a nosotros mismos. No puedes ser tú mismo. Para poder hallar la vida, hay que perderla. Hay que perder nuestras características y volvernos discípulos de Cristo Jesús. Si queremos seguir a Cristo, tenemos que abandonar y estar dispuestos a perder todos nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros sueños, nuestras metas. Dice aquí el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, éste la salvará. ¿Quieres ser tú mismo? Sé tú mismo. ¿Quieres seguir tu propio camino? Sigue tu propio camino. Sigue tus ambiciones. Sigue tus deseos, tus sueños y tus metas. Pero hay un precio. Vas a perder la vida. Mas el que pierda su vida por causa del Señor Jesús, éste la salvará. Estoy convencido que está hablando de esto, de perder lo que somos, de perder cómo somos, negarnos a nosotros mismos, negar lo que queremos, negar lo que deseamos. Pienso que no está hablando principalmente de ser mártires, aunque puede incluir eso, por supuesto, ofrecer nuestros cuerpos como mártires en una ofrenda, perder nuestra vida para salvarla. Puede incluirlo, y lo incluye, pero el centro de lo que está hablando, el corazón de lo que está hablando, es perder quiénes somos nosotros. No ser nosotros mismos, sino ser discípulos de Jesús. Ser lo que Dios quiere que seamos. Y después de negarnos a nosotros mismos para empezar a ser como Cristo, nos llama a tomar nuestra cruz diariamente, rendir nuestra voluntad a Él y seguir a Cristo, continuar cada día. Este camino angosto, que es el camino de la cruz, no puede ser visto con estos ojos carnales o terrenales que tenemos nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un camino que se ve con ojos espirituales. Es una cruz espiritual que nos crucifica. También dice la Biblia que la palabra o la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Va a decir algunas personas, hemos analizado la situación y hemos visto que hay un buen camino y un mal camino, y hemos desechado el malo y escogido el bueno. Estamos haciendo lo que es bueno y peleando por lo que es bueno. Y este camino angosto, difícil y crucificante del que tú me hablas, es una locura. Es lo que dice la Biblia que van a pensar. La cruz. ¿Qué más de diferencia podemos ver? El camino de la cruz y la cruz misma nos dan un sentido de la cercanía de la venida de Cristo. La cruz
nos muestra la realidad y nos lleva a vivir bajo la realidad de la cercanía de la segunda venida de Cristo. El camino de la cruz y la cruz nos llevan a apartarnos de este mundo, a perder nuestra vida para el mundo. Pero nos llevan también a esa realidad de la segunda venida de Cristo. Nos llevan a buscar, a anhelar su venida, a buscar y a anhelar estar con Él e ir con Él al cielo, al lugar eterno de descanso y verlo a Él. Es como el miércoles que hablamos un poco de esto y el devocional estuvo basado en una pregunta. ¿Estamos preparándonos para morir o estamos preparándonos para vivir? Estoy convencido que esta es una pregunta que necesitamos frecuentemente analizar y preguntarnos en nuestra mente y en nuestro corazón con toda sinceridad. ¿Me estoy preparando en esta vida para vivir en este mundo como si fuera a quedarme en este mundo? ¿O me estoy preparando en esta vida? ¿Estoy haciendo los preparativos y planes para morirme, para el día que yo me muera y me vaya a estar con mi Señor? Cuando nos mudamos, nos cambiamos de casa, o aún cuando no nos cambiamos de casa, pero hacemos un viaje, pues hacemos maletas, hacemos planes, hacemos preparativos, guardamos nuestras cosas, ahorramos dinero, porque nos vamos de ese lugar a otro lugar. Si estamos en esta tierra y vamos a ir al cielo, tenemos que estar preparándonos para llegar allá. Y como he dicho otras veces, yo sé que hay cosas que tenemos que hacer diariamente en este mundo terrenal, de las que tenemos que ocuparnos mientras estamos aquí para hacer luz al mundo. Pero hay veces que estas cosas terrenales de las que tenemos que ocuparnos, de una manera muy sutil, nos atrapan para que perdamos de vista la eternidad y perdamos el anhelo de estar con Cristo y dejemos de llevar la cruz. El apóstol Pablo dijo que para él era muchísimo mejor irse para estar con su Señor. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dijo, yo anhelo estar en el cielo con mi Señor. Pero si Él tiene aquí una obra que yo haga, la voy a hacer con todo el corazón. Estoy parafraseando lo que Él dijo ahí en Filipenses. Ahí están los versículos. Cuando una persona se convierte en cristiano, él está buscando con expectación y con anhelo el día de su muerte, el día que pase de este mundo a la eternidad para estar en el cielo con Dios. Esa es la marca, esa es una de las marcas de alguien que está cargando una cruz. Esa es una de las marcas de alguien que está siguiendo al Señor Jesucristo en verdad. Porque decimos que creemos que el cielo es un lugar maravillosísimo y precioso, que no se compara con la tierra. Y decimos que creemos que Dios está allá. Y decimos que queremos ver a nuestro Señor Jesús. Pero ¿será que de verdad lo creemos? Muchos que dicen eso, no se ve que estén haciendo planes, no se ve que estemos haciendo planes para mudarnos al cielo. ¿Será porque no estamos llevando la cruz, que no estamos anhelando el cielo? ¿Será porque no tenemos planes de hacer maletas e irnos en verdad? No tenemos planes de irnos, no tenemos un anhelo de irnos, tal vez sea porque no estamos llevando la cruz. He visto en las iglesias cristianas de corte anabaptista o
o que tratan de seguir la Biblia, que cuando una calamidad o un problema fuerte acontece, viene sobre ellos, como que hay un pequeño despertamiento ahí, de volverse al Señor, y hay también un anhelo de que el Señor ya venga, de que pues este mundo solamente trae calamidad, en este mundo solo hay problemas, y un anhelo de ir al cielo. Es lo que ocurre cuando Dios nos permite pasar por problemas o calamidades. Y también la cruz hace eso. Cuando estamos llevando nuestra cruz, hay ese anhelo. Imaginémonos un hombre ahí clavado en una cruz colgando, que fue azotado y ridiculizado y golpeado y maltratado, colgando ahí. Se sabe que el Señor Jesús estuvo 6 horas, no estoy seguro, pero parece que dice la Biblia que estuvo ahí 6 horas. No sé ustedes, pero yo me hubiera gustado tener una pistola a la mano, en mi carne, y darme un balazo en la cabeza. No estar 6 horas colgando en la cruz. Pero el Señor pasó por eso. Cuando estamos ahí en la cruz, tenemos un anhelo de que eso ya se termine. Tenemos un anhelo de ir con el Señor. Pero si estamos muy cómodos, tal vez sea porque no estamos llevando la cruz. Si estamos aquí llevando la cruz, queremos que ya se termine nuestro tiempo y vayamos a un lugar mejor. Y vayamos con aquel Jesús a quien amamos. En Hebreos 11 habla de los hombres de fe que buscaban un reino, que buscaban una patria celestial, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Estamos nosotros buscando ese reino, esa patria? ¿O estamos muy cómodos aquí? Espero que haya quedado claro. Hay un camino malo que es agradable a la carne. Hay un camino bueno en el cual mucha gente está dispuesta a caminar porque todos queremos que los demás piensen que estamos haciendo cosas buenas. Y hay un camino de la cruz. Y si estamos en el camino de la cruz, vamos a andar por el camino bueno, vamos a andar por un camino santo, justo y bueno, donde hagamos acciones buenas y acciones morales y más, acciones santas. Pero todavía va a haber una diferencia entre nosotros y los del camino bueno. Y la razón de la diferencia es que el que está en el camino de la cruz está llevando una cruz. Está perdiendo su vida por causa de Cristo. El camino bueno enseña que si vas por ese camino bueno, vas a llegar al cielo. Jesús enseñó que sin una cruz no vamos a llegar al cielo. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos la esperanza de la resurrección, pero ¿la deseamos? ¿La deseamos? Si o estamos solamente, queremos estar aquí en este mundo tanto como podamos. Si queremos estar en este mundo tanto como podamos, parece que no estamos cargando nuestra cruz. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Está hablando del cielo y muchos se detienen allí, pero el versículo 10 va más adelante. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El hombre espiritual tiene un ojo para ver y un oído para oír las cosas del cielo. El cielo es un lugar indescriptible, pero el hecho de que sea indescriptible no quiere decir que debemos de olvidarnos acerca de él. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por más que creamos, el hombre natural vaya por el camino bueno o por el malo, no nos va a entender hasta que él vea lo que nosotros vemos. En cambio, versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Que el Señor nos ayude a llevar nuestra cruz. El propósito de la cruz es acercarnos más al Señor, llevarnos cerca a Él. Que el Señor nos ayude a tomar una decisión de una vez por todas, de renunciar al mundo y a nuestros derechos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Y esa decisión la vamos a tener que tomar todos los días, cada día. El problema es cuando por unos pocos días nos olvidamos de tomar esa decisión. Cuando nos olvidamos de esa decisión, dejamos de llevar la cruz, nos quedamos muy cómodos aquí. Que el Señor nos bendiga para llevar nuestra cruz.